se presentó a Abraham cuando él estaba fuera de su casa, y ahí se presentaron los tres personajes en forma de desconocidos o ángeles, y le hablaron y le dijeron acerca de la promesa que de ese año prometieron, y al siguiente año Abraham iba a ser el padre de un hijo porque él no tenía hijo, y ahí es donde le nace Ismael primero, como Sara probando a ver si sí o no, porque Sara se desesperó de que miraba que no engendraba hijos. Entonces viene y le da la mujer que tenía ahí, la criada, y se la da a Abraham, y de ahí es donde nacen los ismaelitas. Y por eso Ismael es 13 años más adulto que Isaac. Dios le llama en el año 99 de la vida de Abraham y le promete un hijo, y al siguiente año, haciéndose los 100 años, fue cuando ya nació Ismael. Entonces, Isaac. Estoy revolviendo las cosas porque es que tengo tanta información que se me sale así de repente tanto. Y luego, por eso estamos hablando pues que esto fue cuando él ya tenía los 100 años, estaba él abrazando a su primogénito de la promesa, que es a Isaac, nacido de su mujer Sara. Aquí comienza el dilema de las dos grandes potencias o tribus, que son los ismaelitas o los árabes y los israelitas. Pero el punto importante es la vida de Jesucristo, el plan de salvación, la grandeza de Dios de mostrarse a nosotros sin merecerlo, y tomando a su propio hijo y llevándolo a un sacrificio terrible. Pero vamos, estoy diciendo paso por paso porque es necesario que ustedes sepan qué pasó y cómo comenzó todo, de por qué Dios se dignó a volvernos a mirar, por qué Dios trató de darnos otra oportunidad a través de Jesucristo, de alcanzarnos a todos como seres humanos que estábamos perdidos y que no encontrábamos salvación, ni aún pusiéramos los muñecos que adoraban nuestros padres, ni los pusiéramos de cabeza. Ni aún con todo eso, ni aún con toda la brujería, yendo con los brujos, no se podía tampoco ser salvo. Aún haciendo tantas cosas, no se podía ser salvo. Ninguna persona podía salvar a otro porque todos estaban infestados de pecado de Adán y Eva. Pero entonces aquí es donde vienen las luchas intestinas que tiene Ismael, los ismaelitas, los árabes con Israel. Pero eso lo vamos a ver después, no ahora, porque ese no es el tema. Bien, si bien estoy guiándome hacia el objetivo, es que estoy mirando pues de que luego Jacob, que es el padre de los 12 patriarcas, hay una de las cosas maravillosas. Dios viene y escoge el linaje de Judá. Judá tiene hijos con una cananea, pero Dios no permite que de esas mujeres salgan los hijos que él va a tener, aunque sí hay uno de ellos que es Sela. Pero Sela resulta que no es tampoco el elegido de Dios, aunque es el último de esa mujer. Pero Dios viene y toma a Tamar, y hay una historia ahí, pero no la voy a decir porque no es el tema. Entonces Judá entra con a su nuera Tamar, que esta Tamar se vistió de luto, pero después se quitó el luto porque a Sela no se lo daban a ella. Entonces viene Judá y tiene hijos con ella, y de los dos hijos, de ahí entonces Dios levanta la descendencia de lo que es Judá. Y luego, cuando vamos al capítulo 37, estamos viendo un acontecimiento tremendo que pasa en la historia de estos muchachos. Dice que en el 39 ya existe José, que es el último que nace dentro de los territorios de su suegro, de Jacob, y es cuando Jacob le dice a su suegro que le dé lo que le corresponde a sus mujeres, sus hijos, y que él se va a ir. Y es cuando ya le nace José, cuando él viene y se sale como quien dice, del seno del suegro. Y es cuando José, por envidia de sus hermanos y todo, ellos lo venden a los ismaelitas, que son los egipcios, que en todo caso serían parientes por la línea de Ismael. Viene y se lo vende a los faraones, pero lo agarra el capitán de la guardia, y él lo compra, y él permanece por 13 años preso en Egipto. De 30 años llega al poder, de 17 años ellos lo venden a Egipto,
y él toma el poder como gobernador, como segundo del faraón, por causa de que Dios estuvo siempre con José, a pesar de las adversidades, de todo lo que padeció en la cárcel y de todas las humillaciones y de todas las calumnias que le inventaron, que él no se contaminó estando en aquella tierra de tanto ídolo y tanta hechicería. Y luego Dios viene y lo pone a través de un sueño que le da al faraón, Dios mismo. Es cuando viene José y es sacado de la cárcel para ir a tomar ¿cómo se llama? El poder a través de la gobernatura. Y es cuando después ya vienen y se presentan los hijos de Jacob, aquellos malvados que habían vendido a José, aquellos malignos que ahora pensaban que se iban a morir de hambre porque no había comida sobre la tierra, estaba habiendo mucha hambruna. Y entonces es cuando llegan a Egipto y después sigue la historia de cómo él se da a conocer con sus hermanos, no sin antes darle su lección a él, al más malo que era Simeón. Pero la cosa que quiero llegar es que José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Yo creo que usted me va entendiendo hacia qué punto me estoy dirigiendo. Estoy en la recta de llegar hacia el Señor Jesucristo, pero estoy tocando la historia, estoy tocando los libros de Génesis, estoy tocando todo lo referente al principio de la creación, al principio de cómo Dios empezó a hacer el mundo y cómo también Dios empezó a generar la vida en Cristo Jesús para la salvación nuestra. Cuando llegamos al capítulo 49, vemos que Jacob le da parábolas o les dice profecías a sus hijos, y este hombre a Simeón y a Leví le dice, son hermanos, dice Simeón y Leví, armas de iniquidad, sus armas, dicen, su consejo no entre en mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. O sea, a Simeón y a Leví. ¿De dónde vienen los sacerdotes de Leví? ¿De dónde viene Simeón? También de la tribu de Jacob, que fue el más duro con José, que lo odiaba tanto que lo quería matar. Y luego y Leví, que son los sacerdotes. Los sacerdotes fueron los que planearon que Jesucristo fuera a la cruz y que fuera muerto en la cruz. Ahora ustedes pueden ir entendiendo el pasado de la historia. Luego Dios viene Jacob ahora y bendice a Judá y le dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y ahí cita, número 24:9. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Dice, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Bueno, ahí encontramos pues que habla del Señor Jesucristo, hasta que venga Silo, se le llama ahí en el Antiguo Testamento. Y quiero también referir algo muy importante aquí, de que cuando vamos y miramos, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Entonces, como ustedes pueden ver, que está hablando de cuando el Señor Jesucristo Jacob ya estaba mirando a través de esta profecía en la venida de Jesucristo, cómo iba a venir en un pollino, en un asno, en un hijo de asna, iba a venir anunciando el camino de la salvación. Ahora, si hay algún punto que por casualidad se me escapa, voy a tener que regresar, así que me van a tener que disculpar, porque yo no tengo ningún bosquejo para hablar, simplemente estoy llegando a la historia y estoy exponiéndola de acuerdo a cómo estoy hablando por el Espíritu de Dios, porque Él es el que nos llama y Él es el que nos muestra y es el que nos enseña para que digamos las cosas de acuerdo como Él quiere que se digan. Así pues, vamos, estamos viendo lo que sería José. De ahí pasamos al Éxodo, cuando Dios levanta a un hombre que sería
Moisés y a su hermano Aarón. Dice que Dios lo llama porque él andaba huyendo. Recordemos que él mató a un egipcio por defender a sus hermanos los judíos. Y luego al irse huyendo es cuando va a parar allá con un suegro, con Jetro, y ahí se casa con la hija de él y con Séfora, y tiene 2 hijos él. Y este hombre fue el propósito en el plan de Dios para salvar a los israelitas que estaban en Egipto. Recordemos que primero llegó José a Egipto, y es probable que no tengo aquí las fechas en que él llegó a Egipto, pero tengo todas las fechas acerca de eso. Y vemos pues que Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, allá al pueblo de Egipto, y llevárselo de su mano y prohijarlo y ayudarlo y guardarlo y protegerlo y darle todo lo que el pueblo necesitaba. 400 años de esclavitud desde que José entró a Egipto. Empezó el reloj de Dios a contar, porque cuando Dios le anunció la promesa a Abraham de que iban a ser su hijo de la promesa, también le dijo: tu generación será esclava. Entonces, por 400 años. Dios ya se lo había anunciado, y por eso no fue Isaac el que fue a Egipto. Sin embargo, Isaac quería ir a Egipto y Dios no lo dejó ir a Egipto, porque Dios no iba a cumplir la esclavitud de Isaac, sino después, en la siguiente generación, en los hijos de Jacob. Ahora bien, entonces Dios los saca de Egipto, y es cuando empieza Dios a mostrarse a todos ellos con todas las señales y milagros que hizo en Egipto, por tal de que el faraón los dejara salir, porque él no quería dejarlos salir. Y vamos a recordar en aquel tiempo las plagas que Dios mandó, que fueron como 10 plagas a Egipto, para que el faraón mirara que Dios no estaba jugando, que Dios quería que su pueblo saliera. Por la buena o por la mala, Dios lo iba a sacar. Y por la mala fue que Dios tuvo que destruir muchas cosas de Egipto, y sus tierras, sus primogénitos del hombre, de la vaca y todo, para poder sacar y dar muchas señales. Hasta cambió el agua del mar por sangre, y tantas cosas que hubieron. Bueno, pero este testarudo faraón, aún mirando todo, todavía decía así, y todavía retrocedía, porque Dios endurecía su corazón para que el hombre se aneciara más, hasta que Dios ya le dio el ultimátum y ya salió su pueblo. Pero ahora vamos a ver, y Dios les da las tablas de la ley después, estando en el monte Sinaí, y en una de las tablas de la ley empieza Dios a mostrarles todos los mandamientos de Dios del pecado, que no tenían que hacer todo aquello. Y el primer mandamiento es honrar a Dios por sobre todas las cosas. Y luego también dice amar al prójimo como a uno mismo. Ciertamente que Dios nos manda todo esto, pero muchas veces el prójimo, en vez de amarnos, nos odia. Bueno, entonces, pero vamos a ir podría decir lo de los 10 mandamientos, pero no estoy hablando acerca de esto, aunque todo esto, si lo desobedecían, era causa de pecado. Dios sabía que ellos habían sido todas esas generaciones salidas del pecado a través de Adán y Eva, y que todos estos mandamientos y todas estas cosas que los israelitas empezaron a hacer, los holocaustos y todo, era solamente una simbología de lo que iba a venir para el futuro, el tipo del prototipo, el tipo de Cristo Jesús, el prototipo, ¿me entiende? O sea, vamos a estar viendo pues que Dios viene y les habla, y hacían sacrificios y todo para, por decir así, para de alguna manera ser aceptos delante de Dios. Pero eso ser aceptos es, como le dice Dios en la profecía a Israel, le dice: tú eres estaba sucia en el camino, dice, estaba llena de sangre, le dice a Israel, una profecía que hay hablándole a él, y dice, y yo te limpié, dice, yo te cambié, yo te hice todo esto, y después me pagaste con traición, le dice Dios a Israel. Entonces, como le vuelvo a repetir, Dios vino y lo prohijó a Israel. Dios caminó con Israel en todo el desierto, no perecieron de nada. Dice que Dios los cubría con su manto, con su promesa, así como cubrió a Adán y Eva con su vestido, y así como prohijó a ellos desde el principio. Dios hablaba
con Adán y con Eva en las tardes. Dice que él iba y paseaba en el huerto y hablaba con ellos. Y esa es el diablo ha hecho una división entre las familias de la tierra. El diablo, a través de hombres perversos, ha fundado religiones, y estas religiones han dividido las familias, porque en las familias hay muchos que son de diferentes religiones y no se hablan, no se quieren, no se buscan ni nada. ¿Por qué? Porque el diablo ha dividido las familias con sus odios de ideologías. Pero cuando vamos al principio en el huerto del Edén, encontramos a un Dios amante y cariñoso, cuidando de su creación, cuidando de Adán y Eva y prohijándolos. A pesar de que ellos fueron formados como adultos, Dios los buscaba, Dios hablaba con ellos, Dios estaba con ellos, Dios era, por decir así, como un padre para ellos. Ciertamente que Él es el creador. Entonces, pero ¿qué pasa? Dios existe desde el principio, no la religión. Dios existe desde el principio, no la religión. Vuelvo a lo mismo, Dios existe desde el principio y habla con el hombre y quiere prohijarlo y quiere ayudarlo, no la religión. Entonces, cuando vemos pues de que las familias se odian por las creencias perversas que hombres han inventado y que el diablo ha estado detrás de todo esto. Ahora estoy viendo pues cómo Dios le indica a todos ellos, que le dice en Éxodo 12, fíjese cómo dice Dios, cómo empieza hablando después de que ya le da los mandamientos a ellos. Dice, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Estamos hablando del mes de abril. Dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Bueno, tengo que decir todo esto porque quiero que ustedes entiendan que estoy hablando. Luego dice aquí, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, yo estoy yendo de un lado a otro y estoy exponiendo lo que es la vida del Señor Jesucristo, su nacimiento y lo que es la Pascua. ¿Por qué? Porque todo tiene relación, porque no podemos hablar de un Cristo de la gloria, no podemos hablar de un Dios sin antes presentar qué pasó desde el principio. Entonces dice que en el día 14 y 15 es cuando se celebra lo que sería el Passover, la Pascua, el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero, y antes vamos a estar viendo las siguientes profecías acerca de su nacimiento de Él. Dice, y también dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Por qué? Para que ellos se acordaran de la amargura de lo que pasaron en Egipto, de la esclavitud, y que nunca más volvieran ellos a ser esclavos de nadie y que nunca más también volvieran a sufrir de esta manera. Por eso Dios les daba el recordatorio, no volver atrás, no ir a los ídolos, no ir a la hechicería, no ir a la brujería, para que Dios los bendijera, para que Dios estuviera con ellos, para que Dios los prohijara, para que Dios fuera su Dios verdadero. Ahora bien, luego, después, vamos que Dios les dice el primer anuncio del primer mes del año, que era abril, diciéndole lo que tenían que hacer. Ahora, después dice, después de 7 meses ya vendrían lo que sería la fiesta de los tabernáculos, el guardar también esos días. Y es cuando nosotros vemos desde abril hasta octubre, encontramos 7 meses de los tiempos de los tabernáculos. En ese tiempo es cuando el Señor Jesucristo nace. O sea, cuando el ángel de Dios le habla, el ángel Gabriel le habla a María, Elizabeth tiene 6 meses de embarazo y este hijo nació en la vejez de su padre, que no podía tener hijos. Dice que Dios se le presentó, el ángel se le presentó en el templo cuando él estaba haciendo el sacrificio, dice, cuando él estaba allí en el templo, y le habló, pero como él no creyó, Dios lo dejó mudo, y por eso, dice, después nace Juan el Bautista, primo hermano del Señor Jesucristo, según la genealogía de ellos, pero
Quiero darles a entender esto y que quede bien claro, que ellos no tienen parentesco de sangre ni nada que se parezca. Bueno, después voy a decirles por qué. Y luego